Necesito que ustedes abran la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Y estamos hablando, mis amados hermanos, un tema desde que entramos de la pandemia el año anterior, acerca de las características de un reedificador de vida. ¿Cuántos dicen amén? Características de un reedificador, de un restaurador. Y esto, estamos hablando de este tema, mis amados hermanos, no solamente porque tenga que ver con una situación que aconteció en el pasado a un pueblo de Dios, sino porque la palabra del Señor incluso dice que todo lo que nosotros vemos allí está escrito, mis amados hermanos, para ejemplo nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros no hagamos lo mismo. Y por eso nosotros no hacemos lo mismo. Por eso nosotros no hacemos lo mismo. Es cierto, en las faltas y todo esto con el Señor. Entonces, en una introducción rápidamente, es que el Señor llama a Abraham para construir un pueblo, ¿cierto? Para ser benditas en él todas las familias de la tierra. Aquí estamos sentados por el llamamiento que el Señor hizo a Abraham, de bendecir en él todas las familias de la tierra. Y usted y yo hacemos parte de esa familia espiritual. Usted dirá, no, yo no soy hebreo ni judío. Pues debe decirle que sí lo somos. Somos, dice la palabra del Señor en Romanos, somos injertados al pueblo judío. Somos hijos de Dios. Todos los que creemos, mis amados hermanos. Y entonces el Señor llama a Abraham, luego coloca sobre su pueblo al rey David, pero por el pueblo estar en pecado, después de que David muere, el pueblo se divide en dos, porque siempre que hay pecado, todo pecado tiene una consecuencia. No, nosotros los seres humanos creemos que podemos hacer lo que queramos aquí en la tierra, mis amados hermanos, sin pecar. No, todo lo que hacemos, toda acción trae una reacción, sea buena o sea mala. Amén. Y entonces el pueblo se divide en dos. Empezaron de hecho a pelear entre ellos, y por el pecado, porque no le hicieron caso a los profetas por años, mis amados hermanos, Dios permite que se levante Babilonia con el rey Nabucodonosor, mis amados, y fueron y tomaron a Judá y lo llevaron cautivos. Y en la palabra del Señor dice que estuvieron cautivos por ¿cuántos años? 70 años cautivos, ¿cierto? No habían aprendido la lección, porque venían también de estar en Egipto años atrás, mis amados hermanos, de estar como esclavos allí en Egipto y todo ello. Pero aquí no habían aprendido la lección, volvieron a hacer lo malo delante del Señor, fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron por 70 años. Pero cuando se cumplió el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo. Ese problema es el que no se está pasando, mi amado hermano. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Sabe usted qué es lo único que tiene que hacer durante ese tiempo? Serle fiel al Señor. Porque si no somos fieles, vamos a seguir dándole vuelta al desierto. Un año más. Y para los que dijeron, este año sí, y no se comprometieron, van a tener que dar la vuelta otro año más. Ay, yo sé que esto nos gusta mucho y no hace decir, a ver, como cuando se habla de prosperidad y de bendición, porque también somos prosperadores y bendecidos. Y entonces fueron llevaron cautivos, pero después, en el tiempo del Señor, regresó el sacerdote, Zorobabel, para construir, Zorobabel, príncipe, para construir los simientes del templo. Luego regresa Esdras para la construcción del templo y hablar de la ley que habían olvidado aquí por muchos años, por 100 años. Y luego regresa Nehemías a hacer la reconstrucción de las murallas. ¿Cuántos dicen amén? Las murallas.
cuando se cumplió el tiempo de Dios. Y entonces siempre me gusta recordar estos versículos, mis amados hermanos, porque nuestra vida, la vida suya y la vida mía, nosotros tenemos que aprender a construir murallas a nuestro alrededor. Hay personas que construyen murallas para lo bueno, pero hay que construir murallas, mis amados hermanos, para no dejar pasar lo malo y para edificar en lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y cada vez que usted obra conforme a la palabra, cada vez, mi amado hermano, que usted se compromete, es como si colocara, mi amado hermano, un ladrillo, un bloque allí a esa muralla que usted está construyendo. Porque vuelvo y digo, la palabra del Señor de hecho nos habla de muros. La Biblia dice que he aquí en la palma de mi mano, dice el Señor, te tengo esculpido. Tú estás esculpido en las manos del Señor, y dice que ahí están siempre sus muros. ¿Los muros de quién? ¿Los muros de quién? Amigos, su vida, el Señor te está mirando en la palma de la mano y tú tienes que ir construyendo muros alrededor. Amén. Muros, ¿cierto? Y entonces la palabra nos está hablando siempre al término de construcción. La Biblia dice: si Jehová no edificare la casa, hablando del hogar, si Jehová no edifica el hogar, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso lo primero que tiene que haber en el hogar, mi amado hermano, para ser lleno de la bendición, es que en el hogar las bases de nuestra construcción debe ser el Señor. Él debe ser la roca en donde nuestras vidas están edificadas. Y el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida, por eso la importancia, mi amado hermano, por eso la importancia de las mujeres cuando van a buscar una relación. La persona que busquen tiene que ser una persona que tenga las bases firmes en la roca de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Usted puede hacer muchas fuerzas, pero no va a pasar nada. ¿Sí o no es así? Hay que consolidarse en la roca de nuestro Señor. Hay que construir nuestro hogar en la roca de nuestro Señor. No importa cuánto dinero tenga la persona, no importa cuántas propiedades, no importa cuánta fama tenga. Ustedes ven, mis amados hermanos, que hay gente que se suicida aún teniendo dinero, siendo famosos, porque el enemigo no respeta a nadie. Él vino para robar, matar y destruir, mi amado hermano. Y por ello usted, nada vale eso, nada llega eso si nuestra vida no está edificada sobre la roca de nuestro Señor. Amén. Sobre nuestro Señor. Es la única manera, mi amado hermano. La palabra del Señor siempre está hablando acerca de eso. Y hemos estado viendo muchos temas y estamos viendo acerca de las renovaciones que hizo Nehemías durante todo este tiempo. Los últimos capítulos, del 8 en adelante, la renovación de la reforma de Nehemías, porque Nehemías llegó y encontró un pueblo destruido, encontró un pueblo, mi amado hermano, que por muchos años, por 100 años, más de 100 años, no conocían al Señor, ni los que vinieron ni los que estaban allí. Y los que estaban aquí eran gente pervertida dentro del pueblo de Dios. Mi amado hermano, gente que se había juntado con otra gente que adoraba a dioses paganos, y ellos habían estado cautivos en Babilonia por 70 años o más, y habían estado allí, y en Babilonia les habían dado mujeres a los hombres y hombres a las mujeres, y habían construido familias mezcladas con gente que no era del pueblo de Dios. Y aquí llegaron de Guatemala a Guatepeor, hermano, con familias allí mezcladas con gente que no era del pueblo de Dios. Ni esta gente que había estado en Babilonia conocía al Señor, y aquí vinieron con otros peores. Y se necesitaba un líder que viniera a poner en orden las cosas. Escúchenme, hombres que están aquí, ustedes son los líderes de la casa. Y ustedes tienen que aprender a hacer ese
Y llegó un líder llamado Nehemías, con un compromiso en el corazón, a reconstruir los muros que habían sido derrumbados, porque en la antigüedad ya sabemos que venían, cuando querían destruir una ciudad, lo primero que destruían eran los muros, y él estaba encargado de levantar los muros y arreglar la parte espiritual. Hermano, era él solo contra el mundo, pero cuando estamos con el Señor, no importa que tan solo estemos, cuando estamos con el Señor, no importa, hermano, cuánto esfuerzo tengamos que hacer, el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir. ¿Cuánto dicen amén? Y se levantó Nehemías y empezó a hacer un poco de arreglos, ¿cierto? Y en medio de la oposición, de lo que quisieron matar, lo amenazaron, le hicieron de todo, se inventaron chismes, todo lo que usted pasa en su vida, lo sufrió Nehemías y más. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque la palabra del Señor está escrita para que nosotros tomemos ejemplo. ¿Me entienden, hermanos? Y entonces llega Nehemías allí, mi amado hermano, y en medio de todas las situaciones que tuvo que vivir, y puso las cosas en orden adentro. Y vamos en el título: un reedificador reconoce que el arrepentimiento no es solo remordimiento para poder ir en crecimiento. El arrepentimiento no es solo remordimiento para poder ir en crecimiento. ¿Por qué les hablo de esto? Porque durante este capítulo 9, hoy no terminamos obviamente, pero durante este capítulo 9 nosotros vamos a ver que todo fue en el marco del arrepentimiento. Porque cuando Nehemías llegó, había un pueblo mezclado que venía, más otro pueblo que no conocía al Señor. ¿Me entienden? No había, como se dice aquí en Colombia, no había de qué hacer un caldo ahí, ¿cierto? Y entonces todo se basó ya en una etapa de arrepentimiento del pueblo. Ahora, el arrepentimiento, vamos a ver algunas cosas ahora, pero el arrepentimiento es un dolor, una tristeza que lleva a un cambio de actitud hacia el pecado. Repita conmigo: cambio de actitud. Dígalo fuerte: cambio de actitud. Cambio de actitud hacia el pecado, ¿cierto? Y de la palabra metanoia, que en griego es metanoia, cambiar de opinión, de voluntad o de meta, más allá y de la mente. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento, hermano, significa literalmente una situación o un trayecto que yo he tenido que recorrer. Escuche bien lo que le estoy colocando acá. Yo estoy obrando de cierta manera, y el arrepentimiento significa un cambio, y literalmente significa devolverme nuevamente, mi amado hermano, y cambiar mi pensamiento. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? También literalmente significa, mi amado hermano, es utilizado para retractarse de una afirmación que he realizado, corregirla y hacerla de una mejor manera. Digo, hago algo, me retracto y la corrijo y tomo otra forma de pensar. Aleluya, amén. Amén. Esa es la diferencia. Escuchen, mi amado hermano, yo necesito que se comprenda eso. Esta es la diferencia con un cristiano con la persona que es cristiana, con quien no lo es. Hay personas que se arrepienten y tienen un cambio de actitud hacia el pecado. Hay personas que llegan al Señor, mi amado hermano, y están caminando y haciendo lo que quieren, lo que se les da su regalada voluntad toda la vida. Y entonces están caminando allí, pero en un momento se encuentran con la presencia del Señor, con la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se encuentran con la palabra de nuestro Señor, hermano, y miran allí las cosas. Entonces se devuelven y toman un cambio de actitud hacia el pecado. Y hay otros que solo viven de remordimiento, lo cual no trae ningún beneficio. Por eso es que usted encuentra personas en su vida. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque a mí me gusta colocar muchos ejemplos vividos, porque esto no es una información de un pueblo que pasó y por allá le pasó. No, tiene que ver con nosotros. Por eso es que usted encuentra muchas personas en su vida que le hacen cosas a usted o
o nosotros a ellos, pero hablemos de ellos entonces a nosotros, y le piden disculpas a usted, y le piden perdón, y a los días están haciendo lo mismo. ¿A cuánto les ha pasado? Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. ¿Me están creyendo? Arrepentimiento es un cambio de actitud, mi amado hermano, un cambio de pensamiento y un cambio de obrar. O sea, lo que le pasó a Judas. ¿Me está entendiendo? La palabra del Señor está hablando que cuando Judas se entregó al Señor, ¿cierto? Le llevaron atado al Señor y le entregaron a Poncio Pilato. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Fue y se ahorcó. El remordimiento no es nada beneficioso. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento te cambia de actitud. El remordimiento no. El remordimiento: ay, hombre, no, yo hice esto malo, pero continúo haciendo lo mismo. Y aquí, mi amado hermano, continuó dentro de las mismas cosas, porque fue y se ahorcó, fue y se suicidó. ¿Me está entendiendo? El remordimiento no es beneficioso. Anterior al arrepentimiento está la culpa, luego viene el arrepentimiento, mis amados hermanos, lo cual lleva a una confesión y cambio de actitud. Y estos capítulos, vuelvo y le digo, están enmarcados en ello, en el arrepentimiento. Lo de Judas no fue arrepentimiento, fue remordimiento. O si no, él hubiera cambiado de actitud y hubiera empezado a hacer lo bueno que tanto había aprendido del Señor. ¿Me están entendiendo las dos diferencias? Y entonces el pueblo reconoció su culpa en Nehemías, desde el Nehemías capítulo 8. ¿Y por qué? Porque dice que cuando, desde Nehemías 8, que ya lo vimos, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando ya arreglaron adentro las cosas, entonces nombraron sacerdotes, Nehemías y todo ello, y se reunieron los sacerdotes, los escribas de la ley, y empezaron a hablar de la ley, de la palabra de Dios. Escuche bien, mi amado hermano, y repita esta palabra fuerte: diga: palabra de Dios. Y entonces hacían entender al pueblo la ley, leían la escritura de modo que la entendiesen, y el pueblo se entristeció, lloró, hermano, escuchando las palabras de Dios. ¿Sabe una cosa? Este pueblo que estaba llorando y entristecido, escuchando la palabra de Dios, era un pueblo que había olvidado la palabra de Dios, pero ahora estaba escuchando nuevamente su palabra. De ahí la importancia. No hay nada, escúcheme bien, mi amado hermano, en esta vida que pueda hacernos cambiar, si no es el estudio de la palabra de Dios. Y por eso muchas personas les duele y no quieren enfrentarse a la palabra de Dios. Porque cuando usted verdaderamente estudia la palabra de Dios y yo, nos damos cuenta cuán pecadores somos. ¿Sí o no es así? Y por eso el pueblo lloraba de alegría también, pero lloraba también, hermanos, me imagino yo, allí acordándose de todo lo malo que habían hecho, no solamente ellos, sino sus padres también. Y entonces ese pueblo, mi amado hermano, estaba allí redargüido por la palabra del Señor. Estaba redargüido por la palabra del Señor. Nadie puede sentirse culpable. Nadie puede, mi amado hermano, sentir la culpabilidad en su vida si primero no hay un manual que le indique que está obrando mal. Así. ¿Está entendiendo? Entonces, mis amados hermanos, el pueblo estaba escuchando nuevamente la palabra del Señor. El pueblo estaba nuevamente recordando la palabra del Señor. La palabra del Señor está redarguyendo allí en medio del pueblo, y el pueblo está reconociendo su culpabilidad. Mi amado hermano, y vuelvo y digo,
cuán importante es reconocer nuestra culpabilidad. Pero para nosotros reconocer quiénes somos, tenemos que vernos enfrentados con la palabra de Dios. Por eso en el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar no solamente se predica sobre prosperidad. Por eso no solamente en el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar no solamente se predica sobre bendición, sí, somos bendecidos, somos prosperados, pero también se predica lo que la Biblia dice que hay que predicar. Para que usted y yo sepamos qué es lo que estamos obrando mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mis amados. Porque el problema es que nadie le gusta escuchar, hermano, que es culpable. ¿A quién le gusta escuchar que es culpable? ¿Uno? ¿Cuántos de ustedes han estado, por ejemplo, en un juicio o lo ven por la televisión en las películas? Está ahí el matón y el matón quiere escuchar que es culpable. No, que es inocente. Y tiene un abogado que lo defienda, que diga que es inocente. Y lo encontraron matando al otro y es inocente. ¿Me está entendiendo? Porque nadie quiere aceptar su culpabilidad. Nadie quiere. Es un problema que tenemos desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva, mi amado hermano, cuando Eva peca delante del Señor y entonces viene el Señor, mis amados hermanos, y se escondieron. El Señor les dijo: ¿por qué están escondidos? Y dice Adán: no, es que la mujer que me diste. Y va la mujer y dice: no, es que fue la serpiente. Hermano, ya basta. Basta, lo he dicho en muchas ocasiones, de echarle la culpa a los demás por lo que sucede en nuestra vida. Los únicos culpables de lo que pasa en nuestra vida es usted y yo. Usted tiene el poder y tiene la autoridad de pararse hoy y decirle a su vida, a las tinieblas: nada más, hasta aquí llegó, de ahora en adelante soy hijo de Dios, estoy en sus manos y soy bendecido y prosperado. Yo lo digo como psicólogo, eso siempre que atiende uno a la gente: ay, hermano, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelito. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Y cuando venimos a la iglesia, cuando empezamos a asistir a la iglesia, ay, a mí sí que encontramos más culpables a echarle la culpa. No, son los líderes, es que el pastor, es que esa iglesia. Ese es el único problema que le heredamos de Adán y Eva, de Satanás, mi amado hermano, de echarle la culpa a los demás. No, mi amado hermano, usted y yo tenemos que empezar a vernos confrontados por la palabra. Y si lo digo, tiene que haber muchas gentes en lo que nos sucedió en el pasado, pero usted y yo tenemos la autoridad y el poder de cortar en el nombre de Jesús y ser personas diferentes. Y yo siempre he colocado el mismo ejemplo. Mismo mi papá nunca lo vi tomando sin una cerveza, nunca lo vi fumando sin un cigarrillo, siempre lo vi siendo fiel a mi mamá, hasta donde yo lo vi, siempre mi amado hermano, siempre respondiendo, siempre hermano, matándose porque nosotros pudiéramos tener estudio, pudiéramos crecer en un ambiente sano. Pero cuando crecí también dije: no, hay cosas que no quiero hacer como mi papá. Mi papá vivió endeudado toda la vida. Y dije: yo no tengo por qué cargar con esa maldición. ¿Me está entendiendo? Entonces, porque venga una maldición no significa que usted tenga que acarrearla, mi amado hermano. Usted y yo podemos levantarnos en el nombre de Jesús y ser diferentes. Amén. Así es. Y entonces el pueblo, mi amado hermano, estaba allí escuchando la palabra, escuchando las escrituras, reconoce su culpa y también se sintió arrepentido. Repita conmigo: arrepentido. Y dice la palabra del Señor. Uy, no voy a poder pasar del versículo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, hermano, y con cilicio y tierra sobre sí, vestidos de ropas ásperas, dice otra versión, cubiertos de polvo, y ya se habían apartado de la descendencia de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron, repita conmigo esa palabra, confesaron sus pecados y sus iniquidades de sus padres, y puestos en pie en lugar, leyeron el libro de la ley de Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron los pecados y adoraron a Dios. Escuchen, ellos tuvieron la cuarta parte del día escuchando la palabra, y la otra
cuarta parte del día estuvieron aplicando la palabra. Escuchaban ustedes, porque estaban leyendo todo lo malo que habían hecho los padres de sus antepasados, y estaban ellos aquí ya a la otra cuarta parte del día aplicando la palabra, mi amado hermano, confesando sus pecados y adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y adorando a Dios. ¿Y saben una cosa? Pues sí, no leemos la Biblia, por eso digo lo que me gusta detenerme, y por eso me importa, ¿no? Pero dice que ya habían apartado la descendencia de Israel todos los extranjeros. Escuchen bien lo que le voy a decir, escuchen, pongan atención acá. Cuando esta gente vino de Babilonia, 70 años y más, 100 años, que estuvieron presos allá, en Babilonia la manera de cautivar, eso está en los videos de YouTube, hermano, la explicación desde las primeras series. Estas personas, para poderlos llevarlos y cautivarlos allá, les daban terreno y les daban esposas y les daban esposos. ¿Me están entendiendo? De la tierra donde estaban cautivos, para que no se quisieran devolver y perdieran su identidad. Porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere robar nuestra identidad. Cuando un hijo de Dios se junta con una hija del diablo, le robó la identidad. Porque ese hijo de Dios pasa a ser ¿qué? Pasa a ser, no le dé miedo. Es que no lo estoy diciendo yo, la palabra del Señor es la que dice eso. Le decía al pueblo allá: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Me está entendiendo? En el reino de Dios, en esa cosmovisión solamente existen dos tipos de hijos: hijos de Dios o hijos del diablo. Pero un hijo de la mitad, es que yo estoy aquí, estoy allá, eso no existe. ¿Me está entendiendo? Por eso el cuidado, hombre y mujer, que nosotros tenemos que tener. Aquí ya me junté con él, hermano, le va a tocar ahora pagar el precio. Repita conmigo esa palabra: pagar el precio. Eso no nos gusta, pero sé que le está tocando pagarlo. A mucha gente, no, eso no pasa aquí, ¿verdad? Mucha gente en muchas otras iglesias, yo creo. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, dice la Biblia. Nada. Y entonces esta gente, cuando habían venido con sus hijos y con sus esposas que eran de otra tierra, cuando estuvieron aquí con Esdras, hermano, Esdras puso los puntos sobre la mesa. Y escúchenme bien, yo no me voy a entrar aquí en conflicto a explicar esto, hermano, porque esto es otro tema. Tuvieron que decirle a sus hijos paganos y a sus esposas: chao. Sí, pero ¿cómo? Sí. ¿Que no estoy de acuerdo con eso? Dígaselo a Dios. Que no, que esté que dígaselo al Señor. O ve alrededor ejemplos, a ver qué pasa. Y tuvieron que volverse, ya habían apartado los extranjeros, y la gente también que había estado aquí, extranjera, que se convirtieron en enemigos, todos tuvieron que salir a volar. Con las tinieblas que tenían concesiones. Yo he predicado en estos días, hermano, y otra vez: ese que usted llama mi amigo, ¿es qué? ¿Se acuerdan de la predicación del viernes? Ese que usted llama mi amigo, mi mejor amigo, que no conoce al Señor, lo que usted llama, que le da consejos. Usted es una oveja y él es ¿qué? No, eso es lo que dice la Biblia. Hay lobos y hay ovejas. Y si usted se descuida, el lobo, hermano, lo devuelve. ¿Entiende? Con las tinieblas no hay que tener concesiones. ¿Me está entendiendo? Eso cuando usted está en el trabajo, mi amado hermano, usted tiene que ser firme en las cosas que dice, en las cosas que lo invitamos a una rumba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar? Y cuando usted no es firme, mira, vamos, usted es bonita, vamos, usted está aquí, no. Cuando arman sus rumbas y vienen a mí los que no me conocen, verdad que este no.
qué? ¿Me he muerto? ¿Vivo por ellos? No, antes si acepto y viene el Señor, así me muero de mis pecados y mis delitos. ¿Está entendiendo, mi amado hermano? ¿Y qué nos enseña eso? ¿Qué nos lo enseña? La palabra de Dios. Por eso nos duele tanto cuando se habla de la palabra del Señor. Por eso una persona no puede crecer en su vida espiritual si no escucha y lee la palabra de Dios. Por eso necesita la iglesia una persona que dice, ay, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Necesita, porque el Señor creó la iglesia y murió por la iglesia, y aquí usted aprende la palabra de Dios. Y aunque le duela y no le guste, entonces la palabra del Señor nos muestra como en un espejo, dice lo que estamos haciendo mal y cómo estoy yo. Y esto le estaba pasando al pueblo allí. Y entonces empezaron a confesar, hermano, a llorar, confesar todo ello allí delante de la presencia del Señor. El pueblo empezó a confesar sus pecados. Y no solamente ellos, sino también los de sus padres. Y entonces el pueblo empezó a decir lo siguiente, mi amado hermano. El pueblo empieza allí y dice, están recordando lo que hicieron los padres. Dice que ellos te provocaron a ira, se rebelaron, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas. Hoy en día se mata profetas, por eso a mí me gusta, hermano, hablar, porque escúcheme, poner ejemplos, porque si no, usted dirá, sí, eso es una historia. ¿Qué aprendió allá? No, una historia que le pasó a un pueblo por allá, es que Israel, por ahí, sí. No, y mataron a tus profetas, todo eso. Hoy en día no los matan físicamente, pero sí, hermano, de una manera ministerialmente. Y hay gente que se levanta y dice, no, es que los profetas ya no existen, no, es que los apóstoles no existen. No, hermano, están matando los profetas. ¿Saben por qué? Muy sencillo. Porque el profeta dentro de la iglesia es el que puede venir a usted y decirle que usted está haciendo esto y esto y esto y esto y esto mal. ¿Me está entendiendo? Y eso nos gusta. No, a mí me gusta que el profeta de aquí me diga cosas bonitas, cosas lindas y agradables. Y no, ay, nadie. Hermano, y entonces dice, mataron a tus profetas y tú los entregaste en manos de sus enemigos. Y aquí dice póngale cuidado, y tú desde los cielos oíste el clamor y la misericordia cuando estaban en manos de sus enemigos, porque eso pasaba recurrentemente. Escuche, hermano, siempre estaban mal, clamaban a Dios, Dios los libraba. Y entonces cuando estaban bien, volvían a hacer lo mismo y a comportarse como querían. Clamaban a Dios, Dios los libraba, y entonces cuando estaban bien, volvían a hacer el mal. Ese es el corazón de nosotros los hombres. ¿Me está entendiendo? Y dice, y entonces en tu misericordia los librabas para que sacase de la mano de los enemigos, pero una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Está entendiendo? Venían, lloraban, venían por el trabajo. Ay, Señor, yo necesito un trabajo. Cuando tenían trabajo, volvían y se iban y volvían a hacer las cosas. No es lo mismo. No es lo mismo. Venían delante de mí cuando estaban en situaciones de crisis, de relaciones en crisis, clamaban al Señor, el Señor los libraba, se levantaban de ahí otras personas, gloria al Señor, sanó mis sentimientos, mis emociones, ya borró lo otro, gloria al Señor, y cuando se para de ahí, van y hacen lo mismo. Es diferente a eso. Es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. ¿Me está entendiendo? Y entonces eso había causado, mis amados hermanos, por lo cual tú los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti desde los cielos, los oías, y según tus misericordias, y que muchas veces los libraste, les soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu. Pero ellos, hermanos, no escucharon. Los soportaste, pero no escucharon. Volvían a hacer lo mismo. Y ellos no solamente hablaban de lo de sus padres, sino nosotros también. Es que
que lo que nos ocurre mal no es culpa solamente de nuestro antepasado, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi abuelito, ni de mi tía, ni nada, y no es culpa mía también. ¿Me está entendiendo, hermano? Y entonces, en el 934, anteriormente, quería mirar allá. Ellos están hablando allí del sufrimiento que habían tenido, de todas las situaciones que habían pasado el pueblo, pero cómo el Señor los libraba en medio de sus misericordias. Se involucran en la situación. Bueno, sí, pasemos. Y en Nehemías 9, 34 al 37, ellos continúan. Nuestros príncipes, reyes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron tus mandamientos. Y empieza Carlos. Pero tú les amonestabas, les diste testimonio y decía, y por eso que no atendían, hoy somos siervos delante de nuestros enemigos, delante de la tierra que tú nos diste a nuestros padres para que comiesen el fruto de su bien. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Dios sí quiere bendecirnos. Yo creo en la bendición del Señor, creo en la prosperidad del Señor, pero sabe que muchas veces no andamos en su bendición, mi amado hermano, porque sabe que lo que vino a hacer el diablo vino a robar, matar, destruir, a robar identidades, mis amados hermanos, y en la tierra que habían sido dados a ellos, hermanos de bendición, estuvieron allí desolada y esclavizados allí, mis amados hermanos, porque eso es lo que el diablo quiere. Nosotros necesitamos arrepentirnos, volvernos a nuestro Señor, confesar los pecados, empezar a retroceder y empezar a orar de manera diferente, mi amado hermano, y retomar nuevamente aquello que el diablo nos ha robado, aquellas bendiciones que Dios quiere sobre tu vida y que quiere sobre mi vida, mi amado hermano, pero que nuestra tibieza son arrebatadas. ¿Está entendiendo? En mi tibieza son arrebatadas. Porque caminamos de acuerdo hacia el Señor, nos bendice o no, si nos da o no, mis amados hermanos. Y el diablo aquí nos había puesto a trabajar para él. Eso es lo que el diablo quiere hacer que nosotros trabajemos para él. Y ellos sin duda alguna habían aprendido, mis amados hermanos, de Nehemías, habían aprendido de él, porque vimos en capítulos anteriores que un reedificador, un restaurador reconoce sus faltas y asume sus responsabilidades. Usted tiene que asumir sus responsabilidades. Entonces uno ve a las mujeres que son separadas y tienen hijos, y cuando están en la comisaría de familia, el uno echándole la culpa al otro y el otro al otro. Es que por culpa de él, este niño se salió de las manos. Y él, es que por culpa de ella, porque está con él. Y hay algo que teníamos que encargarnos de decir, ¿no sabe qué? Les tengo una noticia, es culpa de los dos. Los dos son culpables. Asuman su responsabilidad. Porque hasta que no aprendamos a asumir nuestras responsabilidades, no le arrebataremos al diablo, mi amado hermano, las bendiciones que nos ha quitado. Tenemos que aprender a llegar delante de la presencia del Señor y reconocer lo que nosotros somos. Mire, la palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Amén. Norma, por favor, enseguida lo que te había dicho, si la enseguida me lo estoy pasando. Librarnos de toda maldad. Y yo he escuchado personas decir, jueces, abogados, que no son cristianos, decirle a las personas, ¿saben qué? Asuma
asuman su responsabilidad. Eso que usted está enmascarando aquí es un error, es un delito. Y el bendito problema de lo que tenemos hoy en día en esta Navidad es que quieren disfrazar las cosas. A los delitos un error. Entonces los menores de edad vuelven y digo, mi amado hermano, cometen un delito y un error en medio de su vida, restablecimiento de derechos, cuidado, no lo vayan a tocar, tenga un abogado para él, le sale una deber. La familia del muerto le sale a deber. ¿Me está engañando? Y hay lo que no se da cuenta el gobierno, es que están creando delincuentes, que están viendo sus cosas como yo puedo hacer lo que quiera en este mundo y a mí nada me pasa. Tenemos que aprender a llamar, y escucho mucho un abogado que habla, mi amado hermano, y siempre está hablando de esto, que está poniendo este joven que es un delincuente, y eso es un delito, hay que llamarle las cosas porque son. ¿Están entendiendo? Mató a otro y ay, un error. Y así somos los cristianos también. Y sabe una cosa, mi amado hermano, aquí, mire, la palabra del Señor decía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, pastor, pero venga, no, porque eso es lo que dice la gente en la calle. No, pero es que yo no necesito ir a la iglesia ni poder ir. No, es que el pecado no solamente es eso. Y esta mañana, sacando una lista así rápidamente, porque no lo había hecho, dice, mire la lista de pecados injustos, estamos en la primera parte, ¿no? Sí. ¿No sabes que los injustos no deben ganar el reino de Dios? Los fornicados, los idólatras, los adúlteros, Satanás, no lo puedo pronunciar, y los otros tampoco. y los ladrones, sí, porque hoy en día nos volvimos así en este mundo, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, no, esto, borrachos, no, pastor, esto es una enfermedad hoy en día. Ni los maldicientes, el Señor no lo llama enfermedad, le llama pecado. Y ni los maldicientes, o sea, los que están ahora ahí, nombrando a la madre 3 veces, 2 veces, todo eso, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, pero no me preocupen, esto no hay aquí dice, mire, esto eran algunos de nosotros que ahora estamos en Jesucristo. Pase la otra. Mire la lista, a ver, usted no está en todo eso. También debemos saber esto, que los primeros días verán como peligrosos, hombre, amadores de sí mismo, ¿cierto? Es un pecado. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, muchachos, es un pecado. ¿Está entendiendo? Es un pecado. Es lo que está diciendo la palabra del Señor allí. Y entonces dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. No, usted y yo no somos nada de eso. Crueles, aborrecedores de lo bueno, algo que puede decir al culto. No, pero eso no nos pasa a nosotros, tranquilo. Traidores, impetuosos, infatos, amadores de los deseos, de los deleites más que de Dios. O sea, busco primero lo demás, pero lo del Señor lo de último. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Con estos, júntese con ellos, que hay bien en esta vida. Evita. ¿A estos qué? Evita. A algunos parece que le dijeran, con estos levita. Levita. No levita. Pero no, nosotros estamos a ver. Mire, en las horas de la carne, el fruto del espíritu, andar en el espíritu, no satisfacer las horas de la carne, que van contra el espíritu, cierto, que se interponen para no hacer lo que conviene, y estas son las horas de la carne, adulterio, fornicación, injusticia, mentira, idolatría, hechicería. ¿Qué pasó? No. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y, no, es que yo soy así, es que a mí me saltan la piedra, pastor, y yo soy así. No, usted no es así, eso es un pecado. Dice, iras, contiendas, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no, tendrán una segunda oportunidad en el purgatorio, y entonces de allí, cuando purifiquen sus pecados, entonces pasarán al cielo.
Sí. Así es así. No heredarán el reino de Dios. Dígale que tiene a su lado. Hay otra. Y Apocalipsis por allá dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. El que venciere heredará todo. Yo seré su Dios, dice el Señor, y él será mío. Pero los cobardes, la cobardía es un pecado. Sí. Porque se tiene que ser valiente para decir no. Aleluya, amén. Aleluya. Ahí vamos, que dicho mamá, pero bueno, tenemos un valiente para decir no. Le está diciendo el jefe, el compañero de trabajo, cualquier persona, hermano, no. Dice: abominable, incrédulos, abominable, maliciosos, abominable, hechicero, idólatras, todos los mentirosos. No, esa es una mentalidad piadosa, no, mentirosos, pecado. ¿Y qué pasa con eso? El mentiroso, el que está diciendo mentiras, que dice: no, es una piadosa, al fuego, hermano, dice la palabra del Señor, que arde con fuego y azul que la muerte se muera. Y eso que eso es una lista cortita que dice fue de afán esta mañana, hermano, pero no me quedó tiempo para irme al Antiguo Testamento, visitar todo eso. Y por eso la palabra del Señor dice, ahora sí me lo creo que de diapositiva, por eso la palabra del Señor dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros, pero dice es el 16, Norma, pues si de pronto es que hay dos diapositivas, y dice: si decimos que no nos engañamos, la verdad no está en nosotros, pero si confesamos. Por eso la importancia de escuchar la palabra, de que usted mire que está haciendo mal y que está haciendo bien. Escuchar, hermano, ser redarguido por la palabra, por el Espíritu Santo, hermano, confesar y arrepentirse, porque la palabra del Señor dice precisamente eso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Déjalo ahí, hermano. Eso. Y limpiarnos de toda maldad. Leyeron las Escrituras, confesaron, ¿cierto? Estuvieron de acuerdo con la palabra. Cuando usted y yo nos acercamos delante de la presencia del Señor, mi amado hermano, confesamos, Él está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Nos acercamos, confesamos, Él está dispuesto para ayudarnos, para bendecirnos, para limpiarnos de toda maldad. Por eso la importancia de la palabra. ¿Está entendiendo? Por eso la importancia de las Escrituras. Y por eso a mucha gente no le gusta escuchar la verdad de la palabra. Por eso a mucha gente le gusta escuchar: no, sí, Dios te bendice, tranquilo, no, Dios te prospera, Dios te ama, no importa cómo sea. Si claro, no importa cómo sea, podemos venir delante de su presencia, claro, y Él nos ayuda en nuestra forma. La palabra nos va limpiando, vamos escuchando y voy dejando cosas. Ese es el proceso del cristiano, no es de un día para otro, ¿cierto? Pero es que hay muchas ocasiones que no, que tranquilo, que solamente que Dios te da, que Dios te bendice, que Dios te hace millonario, te hace rico, mi amado hermano. Y la verdad es que en eso no consiste el evangelio. Necesitamos escuchar la palabra que limpia. Aleluya, gloria a Dios. Como el pueblo. Cuando el pueblo escucha la palabra, pero ¿cómo? No. Estábamos allá porque nuestros padres pecaron, cometieron delitos, pecados, mataron a tus profetas, no hicieron caso a los sacerdotes de la ley, y ahora nosotros también estamos en la misma condición.
Colóquese en un momento. Eso es lo primero para la bendición del Señor en medio de nuestras vidas. Y por eso la importancia de que después de que se organizó todo, ahora sí, Nehemías, los sacerdotes, Esdras, los